¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buen día. Espero que estén teniendo una jornada maravillosa en esta edición de Héroes del Mantenimiento 2024, traído por Fractal. Y bueno, me toca hablar de un tema sumamente importante, que es acerca de cómo lograr ahorros energéticos a través del buen uso y manejo de los rodamientos. Y bueno, sí, parece, por supuesto, un cliché y seguramente ustedes ya lo han escuchado varias veces, pero planeta solamente tenemos uno. ¿Sí? Hay varios esfuerzos que se están haciendo, pero ahora es el turno de mantenimiento para poner su grano de arena. Déjenme les cuento que el sector industrial es responsable por aproximadamente un tercio del consumo de energía, ¿sí? Y su equivalente a las emisiones del dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sector industrial tiene una gran responsabilidad para el cuidado de nuestros planetas. Ahora bien, ¿por qué no ha avanzado o por qué no ha sucedido, ¿sí? Que nosotros pongamos tanto interés en esto? Bueno, hay varios factores, ¿sí? En la industria. El primero de ellos, ¿sí? El enfoque, normalmente nuestras empresas estamos enfocados en la producción y en el volumen. Nuestras máquinas tienen que estar trabajando 24 horas al día, los 365 días del año, ¿sí? Entonces, no se centra en la eficiencia energética, lo cual no está integrado en el negocio diario, en las mejores prácticas y en la toma de decisiones, ¿sí? También gran responsabilidad es la falta de departamentos o conocimiento dentro de nuestras empresas para evaluar el propio desempeño y luego para identificar, evaluar y desarrollar, así como implementar proyectos energéticos, ¿sí? Por supuesto, fundamental para que funcione esto, tiene que haber la colaboración entre el gobierno y las instituciones, la industria privada. ¿Sí? La creación de programas y políticas que sean mutuamente beneficiosas. ¿Sí? También la colaboración es muy limitada entre instituciones, ya sea asociaciones civiles, instituciones educativas, las cuales en verdad ofrecen grandes programas y brindan apoyo, ¿sí? Para la industria. Ahí nosotros nos tenemos que acercar a ver qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que debe de haber departamentos específicos en cada una de nuestras empresas que hagan esta labor. Ahora bien, nos toca desde nuestra trinchera, nos toca desde el mantenimiento, ¿sí? Piensen ustedes en el sector que me estés escuchando, si estás en una papelera, si estás en un ingenio azucarero, si estás en una siderúrgica, ¿sí? Si estás en una petrolera, ¿cuál es la máquina que más se repite en tus instalaciones? Te doy 3 segundos. Bien, seguramente estarás de acuerdo que una de las máquinas que más se repiten son los motores eléctricos. ¿Sí? Y los motores eléctricos son responsables entre un 46 a un 48% del consumo total de energía eléctrica en una planta industrial. Esta es una barbaridad, entre 46 a un 48%. Lo que te estoy tratando de decir es que si tuviéramos la factura del recibo de la luz, del consumo de nuestra energía, casi la mitad es consumida por motores eléctricos. Esto es basado en un estudio que realizó la Agencia Internacional de la Energía. Con todo gusto, escríbeme y te lo puedo compartir para que le eches un vistazo. Ahora bien, motores eléctricos, si tú te fijas en tus motores eléctricos, cuál es el componente que se daña con mayor frecuencia o es reemplazado con mayor frecuencia, nos daremos cuenta que son los rodamientos, ¿sí? Si revisamos los rodamientos que más se utilizan en un motor eléctrico, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que el mercado actual entre los fabricantes de ese componente equivale a 31 millones de dólares, ¿sí? Déjame repetirlo, ¿sí? 31 millones de dólares, perdón, 31 mil millones de dólares, lo cual es una barbaridad. Repito nuevamente este número, 31 mil millones de dólares. Ahora bien, esto está repartido en diferentes números y nomenclaturas de rodamientos. ¿Sí? Por ejemplo, los motores
que van desde los 30 HPs hasta los 100 HPs, digamos que son la media, son los rodamientos que están siendo utilizados, los que van a consumir un mayor consumo mayor consumo de energía. Si te puedes dar cuenta en este gráfico, tenemos los números 6207, 6206, 6209, 62010. Estamos hablando de tus motores eléctricos de 30, de 50, de 75, de 100 HPs. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar los ahorros energéticos. Ahora bien, hay varios estudios, ¿sí? Se han realizado varios estudios para analizar cuáles son las pérdidas de energía por fricción, ¿de acuerdo? Y este es un número que nos debe de preocupar a todos. Estamos hablando en gigawatts, ¿sí? Y este estudio se realizó bajo 3 ópticas. La primera óptica, ¿sí? Es bajo la norma ISO 15312, que básicamente y muy rápido nos habla acerca de la velocidad térmica. Hay varias formas de evaluar la velocidad en un rodamiento, ¿de acuerdo? No quiero que tú te vayas por el hecho de que si tu máquina gira a 7,200 revoluciones, digas que es una máquina de alta velocidad, o si tu máquina gira a 100 revoluciones, digas que es una máquina o los rodamientos están a baja velocidad. No, tenemos que evaluar de manera integral cómo se va a comportar un tamaño y tipo de rodamiento dentro de una máquina a un determinado giro, ¿de acuerdo? La primera forma en que lo vamos a analizar, ¿sí? Son las pérdidas de energía por fricción basado en la velocidad térmica. Y en muy pocas palabras, nos referimos al lubricante, ¿sí? El lubricante tiene mucho que ver en estas pérdidas de energía, ya sea desde grasa, desde aceite, ¿sí? Desde materiales y recubrimientos especiales en rodamientos. Hablamos de la viscosidad, lubricantes de alta viscosidad, de bajas viscosidades, en fin, ¿sí? Esto es un modelo extremadamente teórico. Por eso, si te das cuenta, es donde vamos a tener nosotros el mayor, las mayores pérdidas, ¿sí? De energía. Ahora bien, hay otros 2 modelos. El siguiente modelo, ¿sí? Que es un modelo semiempírico, está combinada la teoría y la práctica. Este es un estudio que se realizó en el 2017, 16 por ahí, estudio realizado por Kenneth Holmberg, ¿sí? Son unos, y otras personas. Estas personas se fueron a la industria minera, ¿de acuerdo? Se fueron a la industria minera y dijeron, vamos a analizar todo el proceso de minería para detectar a través de fricción, desgaste, cómo nosotros podemos encontrar ahorros energéticos, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, ¿sí? Más o menos se encontraron ahorros o pérdidas de energía por fricción alrededor de los 15 gigawatts en los tipos de rodamientos que más se utilizan. Esto es un estudio muy, muy cercano a la realidad, a lo que hoy día nos pasa en diferentes sectores industriales. Si bien se hizo en la industria minera, esto se puede aplicar y no cambiaría mucho a diferentes sectores industriales. La tercera óptica de estos estudios, ¿sí? Es el modelo analítico, el cual está basado en la teoría de fricción, ¿sí? Por 2 principales fabricantes de rodamientos, tanto SKF como por FAG. ¿Sí? Ahí ellos calcularon los momentos de fricción, las pérdidas de energía, ¿sí? la emisión de gases a la atmósfera, ¿sí? Y si se dan cuenta, quiero que te des cuenta en esta gráfica, cómo los modelos empíricos, teóricos y prácticos están muy cercanos a la realidad, ¿sí? Comparado con el modelo teórico que de plano se fue muy, muy hacia arriba en cuestión de las pérdidas de fricción. ¿Qué quiere decir esto? Que en la realidad, en nuestro día a día del mantenimiento, nosotros podemos hacer mucho por el planeta, mucho para generar estrategias para reducir el consumo energético a través de la correcta aplicación de rodamientos. Y esto es lo que me compete a mí. Te voy a hablar en los siguientes minutos acerca de cosas súper sencillas, cosas muy fáciles que tú puedes directamente aplicar en el piso, ¿sí?
ahí en tu industria. No te voy a hablar, porque para eso ya hay muchos estudios, ¿sí? Tú lo acabas de ver, estudios teóricos. No te voy a hablar de cosas súper complicadas, ¿sí? Te voy a hablar a ti que vas día a día a trabajar, a ti que te presentas, que estás en una gerencia, que estás en una supervisión, tú que eres el que agarra la herramienta y estás montando directamente los rodamientos. ¿Qué puedes hacer tú para lograr ahorros energéticos en tu empresa? Y a lo mejor te puedes estar cuestionando, bueno, ¿y a mí qué? O sea, al final del día me van a pagar y yo tengo ya un salario asegurado. Como te había presentado en mi primer lámina, planeta solamente tenemos uno y es nuestra responsabilidad cuidarlo. ¿Sí? Seguramente generaciones como la nuestra, tú que me estás escuchando, no vamos a alcanzar a ver este tipo de cuestiones, pero piensa, ¿sí? Piensa en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y las generaciones que siguen adelante, ¿sí? A ellos, ¿qué planeta les estamos heredando? ¿Qué podemos hacer a través de los rodamientos? Y como te había comentado, son cosas sumamente sencillas, ¿sí? Yo solamente te tengo 5 estrategias el día de hoy para no, pues para que más o menos vaya fluyendo la conversación, porque la verdad es que este es un tema enorme. Si quieres, después podemos platicarlo, con todo gusto podemos agendar una cita sin ningún tema y platicamos acerca de esto. Pero son 5 estrategias, ¿sí? 5 estrategias para reducir el consumo energético a través del buen uso, ¿sí? Y aplicación de los rodamientos, y todo visto desde una manera holística, es decir, desde una manera integral, porque esa es la visión que debemos de tener hoy día en el mantenimiento. No es un departamento aislado, ¿sí? Mantenimiento hoy es un departamento que tiene que comunicarse con otros más, ¿sí? Hoy nosotros como mantenimiento tenemos que aprender a hablar con la gente de finanzas, tenemos que aprender a hablar con la gente de compras, de procuración, de almacenes, tenemos que aprender a hablar con las personas de seguridad e higiene, con las personas de sustentabilidad y sostenibilidad que haya en tu empresa. Ese es el lenguaje que hoy día lo tenemos que manejar. No tenemos que verlo como un departamento aislado, que cuando todo va bien nadie se acuerda de nosotros y cuando vienen los problemas, entonces ahí es cuando tenemos que actuar. No, es una comunión, una sinergia que debe de darse entre todos los departamentos. Ahora bien, vamos a ver la primera, ¿sí? La primera de estas estrategias inicia desde el diseño de la instalación de la maquinaria. ¿Cuántas veces mantenimiento él no está presente en un diseño de instalación de la maquinaria, en el comisionamiento de instalaciones nuevas, en nuevos proyectos? Sí, están a cargo normalmente de otra empresa, son actividades tercerizadas. Ellos son los que se encargan de crear las fundaciones, el gruteado, las bases, ¿sí? Y si una base no está bien puesta o no está bien plana o no tiene la planitud correcta, eso va a marcar cómo se va a comportar la confiabilidad de nuestra máquina, ¿sí? Fíjate de esta forma, tú puedes tener 2 equipos redundantes, 2 gemelos, ¿de acuerdo? Y hay una bomba que se comporta súper bien, sin ningún problema, y la que está a un lado, que es del mismo fabricante, marca, se instaló el mismo día, etcétera, ¿qué lata te da? De pronto ni siquiera operaciones la quiere echar a andar porque se disparan sus sistemas o no funcionan bien, ¿sí? Pero eso muchas veces es desde la fundación propia, desde los bastidores, desde las bases, ¿sí? Ahora bien, ya que tenemos nuestras bases totalmente planas y en buen estado, hablemos del componente o de uno de los componentes que no le ponemos atención, ¿sí? Estamos hablando de los medios de fijación, estamos hablando de tornillos, arandelas, tuercas, ¿sí? Depende de cómo le llames a tus países, pero es algo que tenemos que empezar a estandarizar. Ahora bien, te vas a preguntar, oye, pero nos ibas a hablar de rodamientos, ¿qué tiene que ver un tornillo, una arandela y una tuerca para tu tema? Mucho, porque si la máquina no está bien fija, entonces se van a provocar distorsiones en la máquina, sobre todo en la carcasa, las cuales van a afectar la durabilidad de los rodamientos. Yo te recomiendo que utilices tornillería, ¿sí? Pernos, que los utilices de acero inoxidable, tienen muchas ventajas, ¿sí? Van a tener una mayor duración,
¿sí? Van a ser resistentes a la corrosión, pueden en muchos de los casos ser reciclables, ¿de acuerdo? Y piensa esto, un perno que dura más y que no se corroe tan rápido, va a ser cambiado en un mayor número de horas. Hoy día, los materiales con que se hacen estos elementos, pues vienen de productos de la minería, ¿de acuerdo? La cual, pues, todavía consume, tiene un mayor consumo de energía eléctrica, ¿sí? Utiliza recubrimientos. Hay que utilizar, típicamente el recubrimiento es un zinc. Hoy día tenemos que migrar a utilizar recubrimientos de zinc o aluminio o de cromo trivalente. Por supuesto que son más caros, no tanto, si lo comparas, más o menos, ¿sí? Hay un costo total entre un 30 a un 40% menor que otros materiales debido a la reducción de los costos de reparación, mantenimiento y reemplazo a lo largo de su ciclo de vida. Te estoy tratando de decir que aparentemente comprar un elemento tan simple con un alto costo, ¿sí? Dentro de lo que es el rubro de tornillería y de elementos de fijación, realmente a la larga vas a tener un beneficio, ¿sí? Y el beneficio va a ser en el ahorro de energía, ¿de acuerdo? Ahora bien, pasamos a otro dentro del medio de instalación de la maquinaria, la alineación de maquinaria. Piensa en el último trabajo que hiciste de alineación, piensa en el último trabajo que contrataste de alineación y revisa la calidad del trabajo que hicieron, ¿sí? Cuántas shims, cuántas lainas pusieron, de qué material, si estuvieron graduadas o no, ¿sí? Si es un problema que se está detectando. El otro día me preguntaba una persona, me decía, oye Alejandro, fíjate que acabo de alinear una máquina, la ponemos en operación, entra la persona de monitoreo de condiciones a validar que todo haya quedado bien y la máquina que aparentemente había quedado bien alineada nuevamente presenta frecuencias de desalineación. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues pueden ser varias cosas. Primero hay que ver el tipo de equipo. Por ejemplo, si es una bomba, equipo de bombeo, y no estuvo bien proyectado y calculado desde un inicio, ellos van a sufrir tensiones en la tubería, los cuales van a provocar que cambie la dinámica de alineación de la máquina. Sí, aunque utilices juntas expansivas, aún así vas a tener esas distorsiones. ¿De acuerdo? Entonces, revisa la calidad de tus trabajos que estás haciendo tú, que está haciendo tu personal o de las empresas que estás contratando. ¿De acuerdo? Revisa la instrumentación, el modelo los equipos, los instrumentos que estás utilizando para alinear, que estén bien calibrados. Ahora bien, muchas veces nosotros en mantenimiento, como les decía, tenemos que aprender a hablar con diferentes departamentos y uno de ellos va a ser finanzas, ¿sí? Entonces tú sabes que hoy día la tecnología está muy fuerte en diversos ámbitos y mantenimiento no se aleja de ello. Y nos vamos a algo muy simple como la alineación de maquinaria. Hoy día una de las mejores herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo este trabajo son los equipos láser, ¿de acuerdo? Son sencillos de usar, ¿sí? No quisiera decir que se realiza muy rápido el trabajo, porque eso depende de muchos factores, pero nosotros tenemos que aprender a solicitar este tipo de herramientas, que se haga un proceso de inversión. Si yo llego con mi jefe y le digo, oye, necesito 10,000, 15,000 dólares para comprar un alineador láser, y mi jefe me pregunta, ¿para qué quieres? Y yo le digo, pues es que mi gente va a hacer más rápido el trabajo, pues a lo mejor no del todo sería lo más adecuado, ¿sí? Yo tengo que construir un caso de estudio donde le comente cuáles van a ser los ahorros energéticos, los ahorros de electricidad que vamos a tener al comprar este equipo de medición de precisión. ¿De acuerdo? Aquí te pongo un ejemplo muy simple. ¿Sí? Muy simple. Fíjate, tenemos una planta cuyo consumo promedio es de 80 megawatts y la alineación, como te presenté en la primera gráfica, afecta casi al 50%. Estamos hablando de 40 megawatts, motores eléctricos que tienen que ser bien alineados. ¿De acuerdo? Con esto, ¿sí? O a través de la alineación, nosotros vamos a tener ahorros de energía de menos de 1%, 0.7%. Parecería ser un número pequeñísimo, ¿cierto? Ahora bien, la pérdida total de energía que afectaría a los 40 megawatts
por los ahorros de energía, que es un 0.7%, solamente estaría afectando a 280 kilowatts, ¿sí?, del consumo total de energía que tenemos, ¿sí? Esos 280 kilowatts, nosotros tenemos que calcular el costo de energía perdida. Es bien fácil, 280 kilowatts por el costo kilowatt hora industrial que hay en tu país, en tu área, ¿sí?, se pueden obtener, nos daría que solamente podemos nosotros ahorrar o tener un ahorro de 269.36 kilowatts por hora. ¿Sí? Nuevamente es un número pequeñísimo, pero si lo anualizas, ese número por máquinas que deben de estar trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, nos van a dar ahorros globales de más de $100,000. Entonces eso ya es un número muy grande, ¿no? Entonces, si yo llego con mi jefe y le digo, oye, si tú inviertes 10% de nuestro consumo total de energía o 10% yo te puedo ahorrar, ¿sí? Si tú inviertes solamente $10,000, yo te puedo ahorrar $100,000. Bueno, pues eso ya es más atractivo para las empresas, para el departamento de finanzas, para el departamento de mantenimiento mismo, ¿sí? Oigan, tenemos máquinas también transmisión por bandas. Y hay mucha gente que hoy día les está dando la atención adecuada con el dedo, ¿no? Va con el dedo ahí a ponerlas y llega una persona y la toca y dice, está muy tensa, aflójala. Y llega la del siguiente turno y dice, está muy floja, ténsala, ¿de acuerdo? Normalmente, si nosotros viéramos el 100% de eficiencia que debe de tener estas bandas, estas correas, ¿sí? Depende de cómo le digas en tu país, debido a la incorrecta instalación, al deslizamiento de este elemento, al desgaste, normalmente van a trabajar por debajo del 85% de eficiencia. Es decir, es un equipo que no es tan eficiente y cuando un equipo, un elemento, un componente no es tan eficiente, van a haber pérdidas de energía, ¿sí? Además de desgaste de los componentes, corta duración en los rodamientos y bueno, todo eso es un círculo vicioso. ¿Qué podemos hacer? Utiliza tensiómetros mecánicos u ópticos. El tensiómetro mecánico es la herramienta de las más económicas que hay en el mercado, pero de las que menos se utilizan. Sí, debemos de capacitar a nuestro personal para que aprenda a utilizarlas. Otro es cambiar de bandas UV a bandas de tiempo, las cuales pueden tener una mayor eficiencia. ¿Sí? Vamos a ver nuestra segunda estrategia. Y nuestra segunda estrategia está basado en los ajustes y tolerancias, ¿sí?, que deben de tener los elementos donde va montado el rodamiento. Ese eje, ese housing, ese alojamiento, ¿de acuerdo? Debe de tener unas medidas lo suficientemente correctas para permitir que se forme la película lubricante, para permitir que se transmitan las cargas, ¿de acuerdo? Y para que funcione de manera correcta y durable el componente. Sin duda, tú que eres, si me estás viendo y eres personal de monitoreo de condiciones, estarás de acuerdo conmigo que uno de los problemas que más se detectan a través del monitoreo de vibraciones mecánicas es la holgura, la soltura que se da entre aro interior y eje, entre aro exterior y alojamiento. Y lamentablemente es de los problemas que menos se resuelven. Es más, muchas veces este problema o esta solución cae en manos de un externo, cae en manos de un maquinista. Mantenimiento se lava las manos y dice, yo no lo voy a hacer, que lo haga el tornero, que lo haga el maquinista, él es el que me tiene que dar la medida que debe de llevar el rodamiento. Y muchas veces no lo dan de la manera más correcta, ¿sí? No se utilizan las mediciones adecuadas, no se utilizan la herramienta que debe de ser. ¿Sí? Nosotros debemos de evitar a toda costa soluciones que no funcionan, que solamente te dan una falsa seguridad. El uso de pegamentos, verdes, rojos, azules, no funciona. ¿Sí? El que agarres un punzón, un cincel y se esté picoteando el eje, el alojamiento, no funciona. Aparentemente el rodamiento va a tener un ajuste, pero en pocos días va a volver a tener la holgura y esa holgura va a aumentar la fricción, ¿sí? Y la fricción va a aumentar el consumo de energía. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, hay un método
basado en la ISO 286 en su apartado 2, que nos da todo el conocimiento y las bases para que nosotros podamos calcular los ajustes y tolerancias adecuados para diferentes tipos de máquinas, rodamientos y tamaños de rodamientos, ¿sí? Súper sencillo, solamente necesitamos entrenamiento y capacitación. ¿Por qué entrenamiento? Porque tenemos que saber utilizar la herramienta adecuada, micrómetros de interiores y micrómetros de exteriores, ¿sí? De pronto mantenimiento se lava las manos y dice, tráete al maquinista, él es el que lo debe de medir, al metrólogo. No, nosotros, lo primero que debemos de hacer cuando una máquina falla y que desmontamos el rodamiento dañado, lo primero que deberíamos de hacer es controlar las superficies, ver qué medida tiene ese eje, ver qué medida tiene ese alojamiento, porque si desde ahí, desde el desmontaje, yo ya estoy detectando que hay una falla, bueno, pues eso va a ser más fácil para evitar tiempos muertos. Va a aumentar la fricción si no las controlamos, se va a desalinear, ¿sí? el rodamiento y te va a provocar vibraciones. ¿Te das cuenta la importancia que debemos de tener para los ajustes y tolerancias? Y además te va a ayudar a que se forme la película lubricante, como ya te había comentado. Vamos con nuestra tercera estrategia. Y hablamos de motores eléctricos, pero esta también aplica a diferentes maquinarias. La precarga axial. Yo quiero que el rodamiento, desde que nosotros le damos arranque a la máquina, desde ese primer instante, el elemento rodante, el rodillo, la bola, empiecen a girar. Si no están precargados de manera adecuada, cuando yo le doy arranque, ese rodamiento se va a patinar, se va a deslizar esa bola, ese rodillo, y ahí voy a tener demasiado desgaste. Va a eliminar la película lubricante, va a empezar a haber fricción y consumo de energía, ¿sí? Uno de los elementos que casi no le ponemos atención son las arandelas de resorte, spring washers, ¿sí? O resortes que vienen de diferente maquinaria. Aquí te estoy hablando de motores eléctricos y si tú eres electricista, el departamento eléctrico, te darás cuenta que hay muchos motores que tienen ya sea resortes en el lado opuesto a la transmisión o arandelas de resortes. De pronto se pierden, no conocemos este componente, las aplanamos, pensamos que se doblaron o algo, pero es sumamente importante este pequeño componente. Va a precargar a tu rodamiento, te va a controlar el ruido y la vibración, te va a prolongar la vida del rodamiento y te va a favorecer la lubricación. Por lo tanto, ahí vamos a tener los ahorros de energía. Y es, si en tu motor eléctrico ya se perdió, ¿sí? Si alguien la tiró por ahí, cualquier cosa, es muy fácil calcularla. Es esa formulita que tú ves acá. Solamente tienes que utilizar un factor K, que va a ser dependiente del tamaño del rodamiento y condiciones de operación, multiplicado por el diámetro interior del rodamiento. Esto te lo va a dar en kilonewtons, ¿de acuerdo? Y esa es la fuerza de precarga que deben de tener, ya sea las arandelas de resorte o los resortes, dividido ese valor total entre el número de resortes que tenga tu máquina. Entonces, eso es algo que tú debes de controlar en tu departamento eléctrico. Motores eléctricos, estamos consumiendo mucha energía, ¿sí? La cuarta, la penúltima estrategia. Tenemos acá la selección del rodamiento, por supuesto, ¿sí? Y como te digo, por el objetivo, por la duración de esta charla, ¿sí? Y que aparte del objetivo es darte un vistazo de qué podemos hacer. Este capítulo de selección del rodamiento es súper amplio. Yo me puedo pasar días hablando acerca de cómo seleccionar un rodamiento de manera correcta va a impactar en producir estos ahorros energéticos, pero vamos a verlo desde algo muy, muy simple, ¿sí? Piensa en tus rodamientos, en la definición. ¿Qué es lo que hace un fabricante de un equipo original para meter el rodamiento de un tipo y de un tamaño en ese motor eléctrico, en esa bomba, en ese compresor? El diseñador de la máquina, en la medida que es económicamente viable, va a meter los mejores componentes, económicamente viables, porque si no, pues serían muy, muy, muy caras nuestros equipos. Pero de pronto en mantenimiento, en nuestro afán de tener disponibilidad, y cuando tenemos muy poco entrenamiento, capacitación y conocimiento, quizá empezamos a modificar la máquina
de su diseño original y terminamos con esas máquinas Frankenstein, que nadie sabe cómo eran, ya se perdieron los planos originales y tú acabas de llegar y dices, pues la máquina ya estaba así. ¿Quién la modificó? No sabemos, pero ya estaba así. Vamos a hablarlo muy simple. A ver, rodamientos de bolas que van en motores eléctricos, rodamientos rígidos de una hilera de bolas, serie 6000. Tú tienes el rodamiento abierto, el que tú vas a lubricar. Tú tienes el rodamiento con placas de protección, no sellos, placas de protección, los cuales son libres de mantenimiento o lubricados de por vida, al menos así nos dicen los fabricantes de rodamientos. Y tenemos el rodamiento sellado. ¿Cuál es el que voy a utilizar para mi máquina? Tienen ventajas y desventajas. El rodamiento abierto, bueno, pues es el que menos fricción nos genera, menos fricción, menos consumo de energía. El problema es que si no estamos nosotros protegidos, se le van a ingresar los contaminantes. ¿Y saben quién es la persona que normalmente le va a meter los contaminantes? Aquella que anda lubricando, cuando no tenemos una buena gestión de la lubricación. Luego vienen los rodamientos con escudos de protección. Se aumenta la fricción, ¿sí? Porque ya hay un medio que me va a contener una cierta cantidad de grasa, por lo tanto me va a durar menos que el rodamiento abierto. Y por último, los rodamientos sellados están limitados en velocidad, trabajan más calientes y por lo tanto van a durar menos y van a consumir mayor energía. Pero en aplicaciones donde hay muchos contaminantes o motores pequeños que están instalados de manera vertical es la solución más adecuada. Por lo tanto, aquí debe de haber una conjunción entre la duración del rodamiento, el performance que me va a dar y el consumo de energía. Otra cosa, como te digo, muy simple, las jaulas, el material de la jaula de tu rodamiento. Por ejemplo, las jaulas amarillas, las jaulas de latón son las mejores que puede haber en el mercado. El problema es que son muy caras. ¿Sí? ¿Te van a dar menor fricción? Sí, pero es muy cara. ¿Te van a aguantar mayor velocidad que las jaulas? Sí, pero es muy cara. Además, estas jaulas pueden reaccionar, ¿sí? De una manera mala con cierto tipo de lubricantes. Luego vienen las de acero, ¿sí? Las de acero soportan temperatura, tienen buenos valores de velocidad. El problema de la jaula de acero es que hay que ser muy excelentes para lubricar nuestros rodamientos con jaula de acero. Si no, viene el fallo prematuro. Y por último, las jaulas de plástico, las jaulas de poliamida, buenas velocidades, buenas elasticidades, buenos regímenes de lubricación. El problema es que al ser un polímero, la temperatura combinada con el lubricante utilizado te puede provocar algún problema. Además, con otros gases. Por ejemplo, si tú estás en la industria de bebidas, ¿sí? Si tú estás en la industria de bebidas, y tienes compresores de amoníaco, ahí está súper prohibido utilizar las jaulas plásticas, las jaulas de poliamida, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos ya a nuestra última estrategia para terminar esta charla y, por supuesto, no debemos de dejar por un lado la lubricación del rodamiento. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Motores eléctricos. Imagínense que yo tengo un motor eléctrico donde va un rodamiento 6310, la máquina gira 3,600 revoluciones por minuto, tiene una temperatura por debajo de los 70 grados centígrados y está sujeto a una carga dinámica equivalente de 8,000 newtons, ¿sí? Por ahí alguien, o tengo una política en mi empresa donde vamos a utilizar la grasa multipropósito EP2 con una viscosidad de 220 centistokes, ¿sí? Haciendo el cálculo, utilizando esa grasa, el rodamiento va a tener una duración de 59,000 horas. Arriba de 5 años. Fabuloso, fabuloso. Que un rodamiento en un motor eléctrico me dure 6 años está súper, pero es hora de integrar nuevos conceptos en mantenimiento. Las pérdidas por fricción. Vamos a tener pérdidas de fricción de 372 newtons por milímetro. Pérdidas por fricción, ¿de acuerdo? Consumo de energía y, por supuesto, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Vamos a tener alrededor de 566, en un periodo de un año, 566 kilogramos, ¿sí? Vamos a cambiar a otra grasa. Una de las grasas que más se utilizan hoy día para motores eléctricos, grasas de aceite mineral con una espesante de poliurea, ¿de acuerdo? Que tiene una viscosidad aproximada de 110 centistokes. La vida del rodamiento baja comparada con la película, con el lubricante de mayor viscosidad, pero baja muy poco. Aún así, es una muy buena duración. Vamos a generar menores pérdidas de fricción,
por lo tanto, menor consumo energético y vamos a tener una menor emisión de gases contaminantes, de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nos ponemos más estrictos, si tenemos un buen código de limpieza en nuestras máquinas, ¿sí? Si nos ponemos a trabajar de una manera correcta en la gestión de la lubricación, podemos incluso utilizar lubricantes con una menor viscosidad. El problema aquí, si te das cuenta, es que baja considerablemente la vida del rodamiento, pero también baja considerablemente las pérdidas por fricción, por lo tanto aumenta el consumo de energía y bajan las emisiones de dióxido de carbono que vamos a estar generando, ¿sí? ¿Cuál es la mejor? No te lo puedo decir. Nosotros tenemos que tener un pensamiento de qué es lo que nos va a importar más. Que el rodamiento dure más a costa de consumir más energía y contaminar más el medio ambiente, o que el rodamiento dure menos a costa de generar menos emisiones y consumir menor energía eléctrica. Creo que debemos de encontrar un balance entre la longevidad y el cuidado del medio ambiente. ¿No lo crees? Por supuesto, la relación de viscosidad. Fíjate aquí, cuando evaluamos las viscosidades, el espesor de película lubricante, entre los tres rodamientos, entre los tres lubricantes, perdón, el primero, esa grasa multipropósito, pues nos va a generar mayor fricción, nos va a generar mayores temperaturas y por lo tanto mayor consumo de energía eléctrica. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que debe de haber gente preparada y capacitada en tu empresa. Bueno, terminemos. El ahorro energético a través de los rodamientos va a contribuir a reducir el impacto ambiental, a combatir el calentamiento global y el cambio climático. El monitoreo de condición del rodamiento es el principal recurso que tenemos para evaluar al rodamiento y asegurar que funcionen de manera correcta y a poder alargar su vida. Seleccionar el rodamiento adecuado para la aplicación puede significar un ahorro en la factura eléctrica de las empresas. Capaciten a su personal, ¿sí? Capacitar al personal en rodamientos es fundamental para lograr estos ahorros energéticos. Y esta capacitación debe de ser integral en la organización, no solamente al que esté en el piso. Tenemos que capacitar a los supervisores, a los gerentes, a los almacenes, al personal de compras, a la gerencia, para que todos tengan esta conciencia integral. Recuerden que al final del día, el rodamiento es una pieza de precisión, ¿sí? Debemos de tratarla como tal para cuidar nuestro planeta. Mi nombre es Alejandro Pérez, ¿sí? Les dejo aquí mis datos, mi número telefónico, mis redes sociales y mi correo electrónico. Si tienes alguna pregunta acerca de este tema, házmela llegar a través de mi red social o a través de mi WhatsApp o a través de mi correo electrónico y con gusto podemos charlar. Ha sido para mí un enorme placer estar el día de hoy en esta edición 2024 de Héroes de Mantenimiento traído por Fractal. Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos estamos viendo.